Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al PC y en nuestro USB habitual o un USB NetFast 32 vamos a copiar estos archivos que te dejaré en el comentario fijado. ¿Vale? Si alguno te dice que lo tiene que reemplazar, pues lo reemplazamos. O puedes hacer una copia, podemos, mira, cancelar esto un momento. Por ejemplo, este es, pues le hago una copia, lo renombro, ¿vale? Y lo copio. Así no hay lugar a la duda, por si acaso quieres mantenerlo. Ahora ya lo cerramos todo y nos vamos a la Play. Lo conectamos. Vale, ya estoy en mi Play 5 con el USB conectado por detrás. Y lo que tenemos que hacer, lo primero, bueno, antes de empezar todo este proceso, si quieres, es recomendable hacer una copia de seguridad por si acaso te sale mal, si se actualiza la aplicación de YouTube, que tendrías que volver a empezar todo, ¿vale? Ahí lo dejamos. Pues nada, ejecutamos la aplicación de YouTube y nos va a leer del USB esa carpeta que hemos copiado del PS5 Autoloader. Y de ahí nos tendría que arrancar, si nos fijamos por aquí, el tema del bloquear YouTube. Estoy a ver si lo veo. Vale, esto, como sale todo ahí, Cholome ahí ha puesto la versión New Version 99 tal, sale ahí a tope, ¿vale? Esto hay una forma de verlo, que si nos vamos a las opciones de la aplicación, un segundo, a ver si se quita esto, ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí, y nos vamos a, creo que es este, información de la aplicación, veis, te dice que tiene la versión 99.000. No, 99 millones, 99. Esto es para que siempre te crea que tienes la última y no descargue una versión nueva. Y así no tengamos el problema de conectarlo a internet. Que por cierto, esto lo puedes hacer si te interesa por lo de la tienda esta que vamos a ver, pero tampoco que tenga mucho más uso conectado a internet. Así que si no lo quieres y te funciona, pues no lo hagas, ¿vale? Ahora lo que vamos a instalar es los PKG que te dejé, el PS5 Explorer, que yo ya lo tengo por aquí, pero bueno, para que lo veas, nos vamos por aquí. Abajo del TOC, que la Play 4 más arriba, Package Installer. Y aquí instalaríamos esto, agradecer los PKG a Nano, el canal de Nanospeed Gamer, pásate, echar un ojo. Y este lo instalaríamos, aunque yo ya lo tengo instalado, aunque si ustedes todavía no pasa nada, ¿veis? Lo voy a dar para que lo veáis. Ok, y ahora vamos a instalar el de la tienda. Este es un explorador de archivos para poder copiarlo del USB al otro lado. Este de aquí, Shop. Lo instalamos también. Esperamos unos segunditos. Ok, ya me puedo ir para atrás con los dos instalados. Vale, pues nada, lo dicho, nos vamos a ir aquí a la aplicación PS5 Explorer que instalamos, que es esta de aquí. Ahora vamos a root access y lo que vamos a copiar. Entonces tenemos que ir al USB y este está montado aquí en MNT. Y sin, vale, USB 0. Aquí lo tenemos. Y la carpeta es esta, mira, aquí sale que la ha renombrado, triángulo, la no renombrada, ¿vale? La normal, copiar. No hace falta renombrarla, yo se lo he hecho por si acaso me ha dado el venazo. Luego nos vamos a data. En data, aquí pegaremos la carpeta. Yo no la tenía de los pasos anteriores. Ahí la tengo. Para el autoloader sin tener que usar el USB. Luego, porque ahora ya podemos reiniciar y quitar el USB. Vale, pues una vez que tengamos ya hecho esto, nos vamos para atrás y vamos a configurar el internet, ¿vale? A conectarnos con internet, la prueba ya de fuego, ¿vale? Yo en este caso voy a usar el cable de red, que lo voy a enchufar ahora mismo, ¿vale? Enchufado, ahí lo veis. Estado de la conexión, ver estado, no, yo quiero ajustes, ¿vale? Configuración de internet, ¿vale? Ya está, que no me salía. Y ahora aquí pues tenemos que irnos al cable o a la de tu wifi que hayas hecho, al botón de pausa, las tres rayas, ajustes avanzados, y tenemos esta configuración de la otra vez que yo le hice, pero eso no hay que hacerle nada, ok, vale, pues tener aquí obtener automático, y lo que sí vamos a cambiar los DNS, este era para que no se nos actualizara, ok, para que hacía un bucle en nuestra propia red. El 27 es una IP privada que se usa para hacer del 127, perdón, bucles, porque apunta a ti mismo, apunta al host, es localhost. Y ponemos estas que son las DNS
seguras. Ok, entonces ya le damos a terminar. Ya cogió la IP por defecto. Le doy a aceptar. No, seguramente esto pues de un error en las validaciones de Nintendo, ¿veis? Y ahí te dice que el etagen que ha cambiado tu IP, pero ya estaríamos conectados. Nos vamos a inicio otra vez. Ahora ya te podrías ir a la aplicación esta de la tienda, esta, y nos saldría, ¿vale? Y aquí tú tienes la mandanguita. Solo tú ya échale un ojo ojete, ¿vale? Entonces me voy para atrás, como veis ha iniciado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a quitar el USB mágico y voy a reiniciar. Así que nada, con esto ya nos va a coger, ya tenemos internet en la consola, tenemos la tienda, tenemos bloqueado para que nos actualice el YouTube y tenemos el autoloader metido en la propia consola para no tener que usar el USB. Siempre va por ese orden, usa USB y si no las carpetas tiene dos de la consola. ¿Por qué? Porque si lo metes mal en el USB en la consola, que me ha pasado alguna cosa mal, o algún cambio, poder arrancar el USB que lo vas a modificar más fácilmente. Entonces ya estaría por aquí. Habilito el mando y nada, pues vamos a probarlo sin el USB. Le damos aquí a YouTube, esperamos que arranque y ahora tenemos que darle a dos opciones que no le hemos dado antes, a cambiar dos ajustes. Esperamos que esto termine, lo voy a pausar un momento. Bueno, lo voy a dejar aquí, para no se hiciera muy largo el vídeo, pero bueno, por ahí vais a ver lo de YouTube, que nos vuelve a bloquear y demás. Y ahora nos tenemos que ir, mientras esto sale aquí a ajustes. Bueno, podemos esperar a que se quite la ventana porque veis, se queda un poco pillado. Y entonces ahora vamos, cuando vamos a hacer a la tienda, ¿vale? Le damos aquí. Si no tuviera red te saldría esto, habría que configurar la red como hemos visto. Dame un segundo. Y una vez que tengas configurada la red y el cable o el wifi puesto, ya te saldrá así. Y le das a Enter Now. Pero te van a faltar dos opciones que te hice por aquí, que es activar los servicios de Letagen, ¿vale? Esos dos, el Direct Packet Installer V2. Entonces nada, nos volvemos para atrás. Nos vamos aquí arriba a ajustes, nos bajamos para abajo, Etagen Toolbars, servicios y tenemos que activar estos dos, si no recuerdo mal, ¿vale? Sobre todo el último te lo hice y ya estaría activado. Ahora ya si vamos y le pulsamos, cuidado que me confundió, me voy, le doy y le pulsamos, ya te va a salir toda la mandanguita, ¿vale? Voy a pausar aquí, he tenido algunos problemillas y demás, porque no sé por qué se me actualizó el YouTube. Mi consejo, que yo estoy usando un cable, o si usas un wifi, pero cable siempre es más cómodo porque es algo físico que es fácil de quitar, que mientras no estés usando internet no tengas el cable puesto, no vaya a ser que se te actualice el YouTube, aunque se supone que todo este proceso es para que no se te actualice, pero bueno, sobre todo al arrancar sin haber arrancado el YouTube, en ese proceso si tienes red, no vaya a ser que se te actualice como pasa a mí. He restaurado mi backup que tenía de un vídeo anterior, del de como que te dejaba para arrancarlo con un backup y ya lo he vuelto a hacer y ya está, y aquí lo tengo funcionando. Pero yo voy a quitar el cable, cuando no esté usando esto lo quito el cable, que más vale prevenir, aunque tenga los DNS, aunque tenga lo de YouTube. Y por aquí pues está viendo la mandanguita en general. Ok, nada, voy a hacer así un repaso rápido, tú le das a lo que te dé la gana y como veis ahí ha empezado la transferencia. Lo pinchas, vas marcando y ya te sale. Nada, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, también hay aplicaciones y demás. Y si te vas por aquí, te vas a juegueles mandangueros. Si por ejemplo le has dado a este, pues veréis que te sale ahí el proceso. Pues, le voy a dar otra vez, que he ido un poco rápido. El proceso de descarga, aquí lo tenemos. Así que nada, de la mandanguita. Nada, pues te invito a echarle un ojo, verlo. Lo que sí pasa es que aquí hay poca mandanga. No sé por qué, en el tema de PlayStation 5 faltan muchas cosas. Supongo que sobre todo el tema de los exclusivos falta un montón, porque al final no hay mucho aquí, pero bueno, es interesante y mejor que nada es. Y ahí veis, te saldrían así. Entonces nada, te invito a comentar, a opinar, sobre todo que me interesa que comentéis si os funciona, para saber que os ha funcionado, y si no os funciona soléis comentar, pero también para ver, me falla y que me digáis dónde os falla en concreto, si no es difícil ayudaros. Así que en la medida posible se os contesta. Suscribiros si os gusta todo esto y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.
Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío.